Y para hablar de los temas de economía que nos están afectando en estos momentos, se acaba de anunciar un aumento de tarifas, pero también el dólar ha fluctuado muchísimo en los últimos días. Estamos recibiendo con mucho gusto a Gabriela Mordecki, quien es directora del Instituto de Economía, docente universitaria. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por siempre consultarnos. Realmente son como muchas noticias económicas en estos días y vamos a empezar por esto último que acaba de pasar, que es el anuncio de incrementos de tarifas. Adecuación, le dicen, cada gobierno le da distintos nombres, pero a mí me da la impresión, Gabriela, que estábamos escuchándolo recién en vivo, que los incrementos fueron por encima de la inflación, que la inflación, si no tengo mal el número, fue menor al 9%, 8,9%. No, 8,7. Fue el año. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que esa discusión es una discusión menor, si es un punto más, un punto menos. Yo creo que el tema es que las tarifas suben alrededor del 10% o incluso algo más, algunas, ¿no? O si UTE más, 10,7, claro. 10,5. Exacto, y lo que se evitó por ahora es el aumento de las tarifas de los combustibles, sobre todo debido a la fuerte baja que tuvo el precio del petróleo en los últimos días, ¿no? Entonces eso me parece que, bueno, ahí dio una explicación el presidente, pero habrá que ver qué es lo que pasa con la trayectoria y a cuánto termina comprando definitivamente el barril. El barril ANCAP, que eso es lo que importa, ¿no? Claro. Pero bueno, el aumento era algo esperado. ¿En estos guarismos? Más o menos, o sea, capaz que algo menos, ¿no? Se había hablado 9,5, pero más o menos es lo que está. Y bueno, claro, esto tiene un impacto, por un lado, positivo en las finanzas públicas, es lo que, ¿no? Y en las finanzas de las empresas y los resultados. Y por otro lado, en la inflación pega en forma importante porque, bueno, todas las tarifas están en nuestra canasta de consumo. Claro, ¿no? Pues yo te iba a preguntar justamente cómo incide en la economía doméstica cuando estamos tan cerca de pasar a la cifra de 2 dígitos en inflación. ¿Pega fuerte? Sí. La inflación, digamos, además hay otros factores que la están afectando al alza, pero ahora conversando de las tarifas, sí, las tarifas son una parte importante, sobre todo la tarifa de electricidad es como la que impacta más de todas estas, porque, bueno, en Uruguay el costo del agua todavía es bastante menor en general en el presupuesto de una familia, no es algo que no pega, sobre todo en la gente que vive en apartamentos, ¿no? Lo paga de más adentro de los gastos comunes, entonces como que a veces se diluye. Ni siquiera lo ve, pero bueno, eso también aumenta, ¿no? La electricidad, el agua, aumentan los gastos comunes y además del propio costo y bueno, las tarifas telefónicas, bueno, habrá que ver eso en general en donde nos pega, internet, que eso nadie va a dejar de comprarlo porque le sube el precio, porque hoy en día es algo, ¿no? Que en todas casi las de canasta casas, básica. Claro. Ahora, eso me llamó la atención que cuando el presidente Lacalle hizo la explicación o el contexto, dijo que era para reactivar la economía y generar empleos. ¿Esto puede tener ese impacto, ese reajuste de tarifas? Bueno, no, yo creo que debería estar refiriendo a una serie de medidas que, según dijo, estaban anunciando, parte de las cuales son estas, pero no es el aumento de tarifas lo que va a permitir, ¿no?, reactivar. O sea, es una forma, depende cómo se analice y cómo se mire, claro, ¿no? Porque de acuerdo con alguna teoría económica, sobre todo la parte de la baja en el déficit fiscal. Si esto lo permite, entonces hay algunos que afirman que el alto déficit fiscal genera una necesidad de endeudamiento del gobierno, que capta recursos que los agentes tienen disponibles, por ejemplo, para invertir, y entonces como el gobierno paga buenas tasas, entonces esos fondos van para ahí, entonces si eso se libera, entonces las inversiones
pueden reactivarse porque quedarían como que el sector privado no tiene que financiar este déficit del gobierno y puede financiar la inversión. Bien. Esa es como una forma de ver el efecto. Dejamos las tarifas, que es lo que recién acabamos de conocer, y te planteo lo que ha sido la fluctuación o la suba del dólar en las últimas horas, que se había de alguna manera frenado, pero llegó a subir 4 pesos, 5 pesos en los últimos días, que ha puesto como la atención, ¿no? Es un fenómeno que, según dicen algunos analistas, y te pregunto a ti como economista, especialista además en macroeconomía, ¿esto es global? ¿Tenemos en Uruguay manera de moderar esto? ¿Cómo nos afecta? No, digamos, es global y no tenemos demasiadas formas de moderarlo. O sea, lo que está sucediendo, todo comienza con el coronavirus y no por el virus en sí, sino por el impacto, sobre todo en China, que es donde comienza, con la parálisis del comercio y, comienza como que la gente no viaja, no se mueve, la demanda entonces comienza a caer, la demanda de combustibles, pero también la demanda en general, el comercio, el turismo empiezan ¿Y esto como puede a ser mermar. una recesión como la que ya vimos a fines de los 2000? Bueno, digamos que hay que ver todavía porque el impacto, o sea, como depende de esto, depende qué proceso tenga este virus, que como es nuevo no se sabe, ¿no? Y a partir de cuándo la economía vuelva a funcionar, pero es como si todo se queda quieto de repente por algo inesperado. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso hace que el lucro, digamos, o las ganancias esperadas de las empresas caigan, por lo tanto las bolsas se desploman porque, bueno, si yo tengo acciones, lo primero que quiero es recuperar ese dinero porque ahí voy a perder. ¿Y a dónde van los capitales? Van al dólar. Eso es una cosa que sucede siempre, sucedió incluso en la crisis 2008, donde el problema era en Estados Unidos, no importa, caen las bolsas, sobre todo de los países emergentes, y esos capitales van a los dólares y a los títulos de Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno lo que provoca es que justamente en todos los países emergentes donde este fenómeno se da, suba el precio del dólar y, digamos, es algo que no hay cómo pararlo. O sea, la única forma de pararlo sería limitar, digamos, cerrar la economía, hacer control de capitales, no permitir que la gente compra y venda dólares, pero bueno. Eso está por afuera. Ese no es el caso de Uruguay, ¿no? Uno mira Argentina, por ejemplo, y dice, pero qué raro, con todo esto que está pasando, el dólar casi ni se mueve. Bueno, porque Argentina está aislado del mundo. Ahí sí, no entran ni salen capitales. Argentina tiene un riesgo país que remontó allá a los, no sé cuánto llegó, 2.800, una cosa así. ¿Qué quiere decir eso? Nadie le va a prestar a Argentina y Argentina no se puede endeudar. El único movimiento que hay es interno. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿de qué manera además se suma esto en la situación del petróleo, la baja del petróleo? ¿Cómo incide en esta, si no recesión, paralización mundial? Claro. Bueno, justamente como yo comentaba antes, uno de los elementos que digamos, en donde impacta esta baja de la demanda es en la demanda de los combustibles. Y el precio del petróleo, cae abruptamente. Saben que existe la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. ¿Qué es lo que hacen? Cuando ven que el petróleo empieza a caer, se reúnen para limitar la oferta. Claro. O sea, disminuir la cantidad producido para que el precio... Para que no caiga tanto el precio del petróleo, del crudo. Pero, bueno, habían llegado a una decisión y se reúnen con Rusia, que Rusia no es parte de la OPEP, y Rusia les dice, yo voy a seguir vendiendo, no me interesa los... Claro. Y una cosa que nunca había sucedido, pero que pasó esta vez, es que Arabia Saudita, que está en la OPEP, se salió del acuerdo y decidió también bajar los precios, aumentar las cantidades, y eso fue lo que provocó el lunes
esa fuerte caída, además del petróleo, en todas las bolsas y ese salto tan grande que vimos en el tipo de cambio. Porque bueno, todas esas cosas se mueven, digamos, unas para un lado y otras para el otro. ¿Y qué podemos esperar, Gabriela, con respecto a, por ejemplo, digo, uno lo mira desde donde vive, ¿no? Desde la situación de Uruguay, uno, ¿qué piensa? ¿Esto puede llevar a una suba de precios, un mayor desempleo? Digo, no quiero ser catastrófica, pero quiero saber cuál es el escenario que hoy podemos llegar a visualizar. Claro, con respecto al petróleo, ¿no? Y que es una de las tarifas que justamente no se ajustó debido a esta fuerte baja que tuvo el precio, bueno, hay que esperar un poco a ver, capaz que se ponen de acuerdo en algún momento o capaz que no, y el precio del petróleo está ahora, no sé, en $35 el barril. Pero bueno, eso son malas noticias, por ejemplo, de vuelta que estaba hablando de Argentina, para Argentina, porque tiene un dólar fijo. No, pero además para que puedan explotar Vaca Muerta, que son las reservas estas grandes que tienen, pero hay que hacer inversiones. El petróleo tiene que estar por lo menos en $45 para que sea rentable. Si es menos, no hay inversores que van a hacer esa inversión y entonces no va a sacar petróleo y no va a resolver los problemas que tiene. ¿Cómo eso nos afecta a nosotros? Bueno, de muchas maneras. En este momento, además, como que uno no puede prever qué es lo que va a pasar. Seguramente el crecimiento que habíamos previsto va a ser menor, las exportaciones están cayendo, ya cayeron en febrero, que es el último dato que tuvimos, sobre todo por China, pero ahora van a caer más, va a caer el turismo, va a caer, digamos, en general, digamos, los movimientos, van a caer también los precios de otros productos que nosotros exportamos, el precio de la carne ya empezó a caer. Los insumos para el sector agropecuario suben, bueno, lo que compramos. Eso sube por el dólar, además. Claro. ¿No? O sea, acá el dólar afecta para un lado y para el otro. En parte compensa la caída de algunos precios internacionales, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la soja, que cayó muchísimo, o la carne, ¿no? Pero también impactan después al alza los precios de nuevo de la canasta. ¿No? Porque ya se anunció el precio de la carne, va a subir, no sé, 10 pesos. El otro día lo dijeron, pero capaz que sube más, justamente porque es un precio que depende del precio internacional y del dólar. Claro. Porque si no lo exportan, lo venden aquí. Ya tenemos que ir cerrando, sí. Pero con este ritmo de incremento del dólar, con estos riesgos que estabas diciendo, ¿de qué manera puede llegar a impactar en la inflación que, bueno, desde hace ya algunos años está por debajo del 10%, sí. Está en un dígito? Podemos ver la subida a 2 dígitos. ¿Cuál es el riesgo, digamos? Y hay un riesgo importante, dependerá de cuánto siga subiendo el dólar y este impacto de las tarifas seguramente va a ser importante, no solamente en el primer mes, sino que esto tiene ¿no? Porque hay cosas que aumentan directo la tarifa que uno paga, pero lo que está incluido en los productos que consumimos a veces demora un mes más. Pero yo creo que hay un riesgo de que la inflación pueda llegar al 10% o incluso la supere. Y bueno, y esto en un año donde tenemos además ronda salarial y hay que renegociar. A abrir la primera. Hay que renegociar, claro, todo. Va a ser complicado. La pauta del gobierno todavía no la fijó. Pero, bueno, por ahí yo creo que además vienen conflictos serios, ¿no? También. Me decías, y con esto tenemos que ir cerrando, pero el riesgo no es que pase a 10%. El riesgo que pueda superar el 12% la inflación por lo que disparan los consejos de salarios. Sí, hay como una cláusula que obliga a que se renegocien ya las cláusulas anteriores. Igual como ahora estamos justo en este momento que hay ¿no? que volver a negociar, como que bueno, en realidad el riesgo va a ser que se negocie como aumentos más altos de los que el gobierno estaba esperando que se negocie, ¿no? Claro, entonces, y con el déficit fiscal que estábamos teniendo ya en el 2019 de 4,7% en promedio, porque ha variado un poco, este incremento del dólar también lo puede afectar porque se crece baja la perspectiva de crecimiento y sube la deuda uruguaya. La deuda, claro, la parte sobre todo ahí lo que afecta es el pago de intereses, no la deuda, ¿no?
la mitad de la deuda está en dólares, el gobierno lo que paga es los intereses y la parte que es en dólares, por supuesto, aumenta su costo, ¿no? Entonces eso también afecta el precio, digamos, el déficit fiscal en ese sentido. ¿Nos agarra mejor parados que en la última crisis de 2008, por ejemplo? Bueno, como país, la verdad que no por tener mayor diversificación de mercados, por ejemplo. En 2008 estábamos con unas tasas de crecimiento muy importantes, tuvimos un trimestre de caída y luego la economía volvió a crecer. Esta vez, capaz que lo que sí el país tenía un crecimiento como un piso que lo daba y que lo da todavía UPM2 y el Ferrocarril Central y todas las actividades sobre todo vinculadas a la industria de la construcción, que bueno, le daban un piso de crecimiento que eso es lo que va a caer un poco. Pero bueno, estamos justo en cambio de gobierno, los equipos no están sólidos y formados, como que me parece que por ahí también es que se ha visto un poco esta falta como de ver a alguien que está como capitaneando la situación, ¿no? Pero los equipos se van a formar y eso va a superarse seguramente. Gabriela Mordecki, gracias por estos minutos y seguramente te vamos a volver a consultar cuando se tenga un poco más claro, esperemos, el panorama. Bueno, gracias. Cómo no.